Hola, soy Laura, psicóloga colaboradora de Apaipa y siguiendo un poco la línea del vídeo anterior, hoy quería profundizar en por qué yo llego a vivir una situación o experiencia como una crisis. He recogido del pensamiento o psicología budista la clasificación de dos grandes tipos de crisis. Por un lado nos encontramos con las crisis existenciales. Dentro de las crisis existenciales, o como su propio nombre indica, nos encontramos con ese tipo de crisis que sufrimos por el mero hecho de existir. Pues bien, he recogido 4 motivos de crisis existenciales porque considero que se encuentran en el punto de mira de una forma especial por la situación que estamos viviendo. En primer lugar, nos encontramos con el tema de la vejez. Sabemos que los grandes afectados por este tema del coronavirus son los abuelitos y aunque esta es la parte que estamos viviendo actualmente, cada uno de nosotros vivimos el tema de la vejez, el tema del paso del tiempo y ver cómo ese paso del tiempo va pasando por nuestro cuerpo, quizá mermándonos de nuestras capacidades, tanto físicas como intelectuales o cognitivas posiblemente. Por otro lado, en segundo lugar, nos encontramos con el tema de la enfermedad. ¿Qué cabe decir sobre el tema de la enfermedad cuando ahora mismo prácticamente protagoniza nuestra vida, ¿no? A nivel social? Pero a nivel individual también nos encontramos con el tema de la enfermedad, posiblemente una y otra vez a lo largo de nuestra vida, o nos encontramos con momentos en los que quizá me han detectado un cáncer o una enfermedad terminal en general, ¿no? En la que mi vida se ve puesta en riesgo. Por otra parte, nos enfrentamos, otro de los motivos de crisis existenciales serían el dolor. El dolor que me causa en estos días, pues pueden ser el dolor que me causa no salir de casa, puede ser el dolor de no poder abrazar a un familiar, el no poder estar cerca suyo. Puede ser también el dolor por lo que está sucediendo, por la cantidad de fallecimientos que estamos viendo. Y por último, otro de los motivos de crisis existencial es el tema de la muerte, que como decía en el vídeo anterior, posiblemente sea uno de esos grandes conceptos que enfrentan al ser humano con su vulnerabilidad. El tema de la muerte no solamente es un motivo de crisis existencial en nosotros mismos, sino también algunas veces cuando una persona querida o cercana fallece. Nos puede ocasionar un momento o una experiencia de crisis que obviamente tenemos que resolver o solventar con esos procesos de duelo. La buena noticia es que existen prácticas diferentes y específicas para que estos momentos o estos motivos de crisis se puedan ir como suavizando para enfrentarnos de una forma más consciente y menos dolorosa posiblemente a ellas. Por otro lado, nos encontramos las crisis personales. ¿Y cuándo se da una crisis personal? Pues bien, una crisis personal se da cuando la estructura del yo cae. ¿Y qué es eso de la estructura del yo, ¿no? ¿Qué es ese yo del que hablamos? Ese yo del que hablamos es posiblemente lo que cada uno de nosotros contestaríamos si alguien nos pregunta ¿quién eres? Pues podríamos contestar, pues hola, soy Laura, primera cosa, soy psicóloga, soy compañera de piso, o soy pareja, o soy hija, o soy madre, soy profesora. Cada uno tiene como sus propias definiciones, ¿no? Cuando esto se cae, cuando esta imagen que tenemos de nosotros mismos se cae, ahí se produciría como una ruptura o un momento de crisis en el que de alguna forma tengo que sacrificar aquello que fui para actualizar mi nueva imagen o actualizar esa nueva imagen del yo. ¿Cuándo se produce el sufrimiento en una crisis? Pues el sufrimiento se produce cuando me resisto o rechazo lo que está pasando. De alguna forma esto se puede traducir en que lo que hago, lo que siento o lo que pienso no me gusta o no es lo que quiero. Entonces, a través de esto nos encontramos con 3 grandes problemas a los que nos enfrentamos de una forma personal e individual. Por un lado, nos encontramos con que no elijo lo que pienso.
Darse cuenta de esto, de no elegir lo que pienso, posiblemente sea una de las grandes claves para poder también actuar cuando un pensamiento está irrumpiendo o cuando está siendo un pensamiento tóxico. Si me doy cuenta de lo que estoy pensando, de alguna forma puedo actuar sobre lo que estoy pensando. De hecho, el darse cuenta de un pensamiento ya de alguna forma es incompatible con estar pensándolo. ¿Vale? Por otro lado, nos encontramos con que no elijo, en segundo lugar, no elijo lo que siento, ¿no? Igual que no elijo el pensamiento que me viene a la cabeza, pues no puedo elegir quizá cómo me afecte en un momento dado una situación o una experiencia, ¿no? Posiblemente estas emociones, como digo, estén completamente condicionadas por una historia biográfica o por diferentes experiencias que haya vivido en mi vida. ¿Qué sucede con esto? Que realmente tenemos absoluto terror a tener reacciones desproporcionadas. ¿Cómo podemos solventar esto? Pues de alguna forma haciendo acopio o practicando el autoconocimiento, el saber cómo funciono yo, cuál es mi funcionamiento interno a nivel emocional, ¿no? Cómo me afecta a mí cada tipo de cosa que puede sucederme en el día a día. Pues bien, por último nos encontramos con que tampoco controlamos lo que hacemos, no controlamos nuestro comportamiento. Y pongo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una dieta y de repente se ve directamente cogiendo o llevándose un bollo a la boca. De repente me doy cuenta cuando ese bollo ya está dentro de mi boca, ¿no? Por otro lado, también nos encontramos con el tema de las compras, ¿no? Hay algunas veces que compramos de forma compulsiva y sin darnos muy bien cuenta de lo que estoy comprando o de si esto realmente es algo que necesito o que no necesito. Y por otro lado, también, y llevado a otro nivel, nos encontramos con el tema de las adicciones. Si alguien pudiese controlar de una forma completamente voluntaria su comportamiento, posiblemente las adicciones no se darían. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo de esto también, ¿no? Es que ¿quién decide en qué postura podéis estar viendo este vídeo? Si lo habéis decidido de una forma consciente o no. Por otro lado, pues como venimos apuntando, nos encontramos con que dentro del comportamiento hay solamente una parte pequeña que resulta o que es voluntaria. Entonces, de alguna forma, si no es voluntaria, tampoco podemos decir de una forma concreta que seamos culpables de nuestro propio comportamiento, quizás sí responsables. Y aquí está un poco el trabajo de cada uno en hacer de ese autoconocimiento una herramienta para hacerse responsable y no caer en este tipo de cosas. En definitiva, como venía diciendo, lo que sucede es que cuando me enfrento a una crisis, lo que sucede es que con quien me sentía identificado, con esa imagen de mí mismo que me sentía identificado, pues ya no es o no me sirve tampoco, ¿no? Se ha caído. De alguna forma, para que todo esto funcione, como estaba diciendo, pues deberíamos o podríamos controlar o darme cuenta de que estoy pensando, de si este pensamiento o esta creencia automática de alguna forma está afectando a mi nivel emocional o cómo me siento, y así, si este comportamiento también viene relacionado con esta emoción, ¿vale? De esta forma, quizá podamos querer o entender de qué forma estoy haciendo, actuando, pensando y sintiendo. Y de esta forma, de alguna forma, también aceptar todo esto que se da. Quería proponer, como en el anterior vídeo, una práctica de respiración consciente que quizá nos pueda ayudar a nivelar estos tres niveles de los que estamos hablando, que es el comportamiento, la emoción y el pensamiento. Y es la práctica de la respiración consciente. Esta respiración consciente vamos a hacerla imaginando un cuadrado y esto se realizará en 4 tiempos. En el cuadrado de arriba y en el de abajo realizaré la inhalación y en los de los lados realizaré una exhalación.
Para seguir la línea de tanto de arriba como de abajo, lo que haremos será contar hasta 4 inhalando. De esta forma, inhalo, 1, 2, 3, 4, exhalo, bajo, 1, 2, 3, 4, inhalo, 1, 2, 3, 4, exhalo, 1, 2, 3, 4, inhalo, 1, 2, 3, 4, exhalo, 1, 2, 3, 4 y así continuaríamos manteniendo una respiración consciente. Por último, me gustaría agradeceros el acogimiento que hubo al vídeo anterior y señalar una última cosa, que es que todo esto que vengo explicando en este vídeo está atado a diferencias individuales y diferencias también situacionales. Entonces creo muy importante señalar que si en cualquier caso esto, no solo lo del coronavirus, sino cualquier situación que se nos pueda presentar como crisis en nuestra vida, vemos que se nos hace demasiado grande o que no sabemos muy bien cómo gestionarla, es muy importante que busquéis ayuda profesional. No dudéis en poneros en contacto con alguien que de verdad os pueda ayudar en toda esta batalla, en toda esta situación, o si realmente os estáis encontrando en una situación angustiosa o no sabéis cómo gestionar, como digo, tanto el pensamiento como la emoción, incluso como el comportamiento. De nuevo, daos las gracias y nos abrimos de nuevo a escucharos, a saber qué queréis que hagamos con estos vídeos. Y sin nada más, muchas gracias y buen día.